A ver, denme un segundito, ¿eh? No. A ver. Listo, yo creo que voy a abordarlo un poquito desde aquí, que digo, ya lo vimos, pero me fue un poco rápido y vamos a nada más puntualizar algunas cosas con respecto al lenguaje, em, que serían interesantes e importantes de checar. Inclusive es que por eso me estoy tardando un poquito, porque quería mostrarles las áreas neuroanatómicas que por aquí las tenía un poquito más específicas, nada más que yo creo que se las voy a mostrar de una vez para que las chequemos y recordemos un poco las áreas neuroanatómicas que son interesantes y son importantes desde el punto de vista clínico. Este es de un artículo que estaba leyendo hace un tiempo, que habla un poco de cómo ha ido evolucionando el conocimiento de las áreas del lenguaje, pero bueno, en fines como prácticos. Miren, aquí está no sé si ustedes lo observan, pero aquí está clásicamente cómo se observa las áreas más específicas. Entonces aquí tenemos, a ver cómo se llamaría este corte, esta forma de ver el cerebro. ¿Qué corte es? Sagital. Es un corte sagital, muy bien. Y en este corte sagital, lo que nosotros observamos es la cara lateral de lo que sería el lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Entonces, como pueden ustedes observar, el área de Broca pues es un área frontal, a pesar de que gran parte de lo que hacemos bueno, de lo que hace el cerebro en la función del lenguaje es temporal y perisilviana, ¿no? Esta es la cisura de Silvio, entonces toda esta región se denominan regiones perisilvianas. El área de Broca es el área frontal y tiene mucha lógica porque en esta zona está el área motora primaria y en esta otra zona está el área motora suplementaria. Entonces tiene mucha lógica que el área del habla, que es motriz, pues esté adyacente a las áreas motoras. E inclusive, esta es la corteza prefrontal, si ustedes recuerdan sus clases de primer año, que se subdivide en área orbitofrontal, que sería esta área, dorso lateral, que sería esta área, y la ventromedial, que pues no la podemos observar porque estamos en un corte lateral y no medial. Y el área dorsolateral pues se encarga de la planificación de las funciones cognitivas. Entonces también tiene mucha lógica que el área de Broca esté adyacente al área dorsolateral. ¿Por qué? Pues porque la planificación del lenguaje se da específicamente pues en el área de Broca, muy adyacente a lo que es el área dorsolateral y el área motora primaria. Entonces, para que ustedes pues vean la lógica del cerebro, que es bastante bonita. Y bueno, aquí tenemos el lóbulo temporal,
¿no? Que se ve excelente en el área lateral porque tenemos el lóbulo temporal medial en donde podemos observar ahí sobre todo regiones que están muy cerca del hipocampo, que es el giro entorrinal, pero bueno, aquí lo tenemos en la parte lateral y lo que observamos aquí es lo que es el área de Wernicke o Wernicke y el giro angular, que es parte de lo que es ya el lóbulo parietal, y aquí tenemos la descripción del famoso fascículo arcuato o arqueado, ¿no? Que es el fascículo de sustancia blanca que une al área de Wernicke junto con las áreas perisilvianas encargadas del lenguaje hacia el área de Broca. Y esto es como lo más clásico. Y aquí es el modelo definido desde Hedwig y Wernicke, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, aquí tenemos las áreas un poquito más específicas, ya si quieren luego les paso este artículo, no se los voy a preguntar más allá de lo que estamos hablando ahorita, así que no se angustien. Y bueno, aquí tenemos el área de Broca también de una manera más específica, en una resonancia magnética estructural en tercera dimensión y sobrepuesta. Y aquí lo que podemos observar pues son los fascículos. Entonces tenemos no solamente el fascículo arcuato o arqueado que está aquí en rojo, que viene del temporal a las áreas frontales, también tenemos otros fascículos como el fascículo longitudinal superior, ¿no? Y otros, el uncinado, etcétera, que también son importantísimos para entender todo lo que es el lenguaje y el habla. Pero bueno, nada más es para que ustedes observen cuáles son áreas que nosotros llamaríamos sensitivas, ¿no? En el sentido, pues, de que digo cognitivas, en el sentido de que son áreas corticales en referencia con algo cognitivo, pero que sí, pues ustedes vean las referencias neuroanatómicas en este contexto, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un EBC en esta área, pues ya tendríamos una fascia de Broca, aquí una fascia de Wernicke, y pues aquí también podríamos tener una fascia que de alguna manera pues limite la conexión entre estas dos áreas. Entonces, pues tenemos diferentes tipos de afasias dependiendo pues las regiones afectadas desde el punto de vista vascular o desde el punto de vista de la lesión. Y ya cuando hablamos de otro tipo de patologías, pues ya son afasias que se denominan de forma distinta, pero desde el punto de vista anatomofuncional, pues esto es la clave para entender el lenguaje. ¿Alguna duda o alguna pregunta con estas áreas anatómicas? No sé si ya las recordaron, ¿no? Son áreas que ustedes ya han estudiado, que prácticamente pues se utilizan, bueno, son de uso tan importante en medicina que las conocen desde primer año, ¿no? Inclusive en salud mental pues se habla de ellas desde el punto de vista de las funciones mentales y pues las van a seguir viendo a lo largo de sus clases de medicina, en neurología evidentemente y en psiquiatría pues cuando vean ya estas especialidades. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces continuamos. Ya se ve bien este, mm, la presentación o estoy todavía, creo que sí estoy en la presentación, ¿verdad? Sí, doctora, sí se Sí. ve. Perfecto, gracias, Jimena. Entonces, teníamos la historia del lenguaje, que esto sí lo habíamos visto, ¿no? Que todavía los lingüistas no se ponen de acuerdo si es algo más monogénico o poligénico. Y bueno, hay dos formas también de evaluarlo desde el punto de vista de la filogenética, que es más evolutivo, ¿no? La forma de abordar el lenguaje desde el punto de vista evolutivo, inclusive comparativo con otras especies, y ontogénico de cómo el lenguaje se va formando pues en la vida del individuo, que va desde los primeros meses de vida hasta pues la adolescencia o la edad adulta temprana. Entonces, esa es una forma ontogénica. Lo que hacemos la medicina, pues, es analizar el lenguaje desde el punto de vista ontogénico. Y aquí tenemos las características del lenguaje, que ya habíamos visto que son 5, que ya se aprendieron de memoria porque lo repetimos la vez pasada, y las funciones del lenguaje, que ya habíamos visto que son 3 funciones del lenguaje, ¿no? Representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, estética o poética y fática. Y ahorita les decía que más adelante vamos a volver a este cuadro, ya cuando veamos más adelante lo de comunicación, para regresar a este cuadro y poder ir
integrar tanto lo que estamos viendo desde el punto de vista de las funciones del lenguaje como desde los elementos de la comunicación. Entonces, lo vamos a regresar un poquito ya al final de la presentación. Lo de las definiciones, que vimos que era gramática, sintaxis, morfología, fonología, fonética, fonema, monema y morfemas y sintagmas, que los voy a preguntar obviamente cuando sea el examen. Entonces es muy importante que ustedes pues sepan las definiciones de cada uno de estos sistemas de lenguaje. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Los fonemas de alguna manera, pues son la estructura más básica de la palabra. Los morfemas ya dan un significado, ¿no? Lo que son las palabras, pues ya integran inclusive lo que podría ser el género o el plural o el individual, y ya posteriormente los sintagmas, que son aquellas palabras que están alrededor del núcleo de la oración, ¿no? Entendiendo el núcleo de la oración, de lo que se está hablando en la oración. Y bueno, también tenemos otras formas de dividir la gramática en sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, etcétera, etcétera. Pero bueno, no son clases de español, nada más es para poder entender estas definiciones y cuando se tengan que hacer descripciones de lo patológico, pues sepamos muy bien de lo que estamos hablando. Y bueno, esto tiene que ver en cómo se va formando el lenguaje. Les había hecho un ejemplo de que los niños van primero desde el punto de vista fonético, integrando el lenguaje. Posteriormente, pues, ya dan un significado a esas palabras y al final ya lo utilizan desde el punto de vista pragmático. Esto a nivel de los 12, 13 años, pues se vuelve algo muy significativo, ¿no? Los niños no necesariamente en los primeros años de vida saben la utilización en el contexto del lenguaje, aunque ya empiezan a aprenderlo, evidentemente, pero más adelante, pues van teniendo una mayor fineza en la parte pragmática, que es la última en formarse con respecto a lo normal, a la normalidad. Y bueno, ya habíamos visto que la lengua es el código concreto que usamos los humanos para comunicarnos verbalmente, y la lengua pues es un sistema de signos que se combinan entre sí siguiendo una determinada regla. Cuando estudiamos la lengua podemos hacerlo desde distintos planos o niveles, que ya les dije aquí cuáles son los planos o niveles que se estudian. Y pues si ustedes recuerdan sus clases de español, cuando aprendieron a leer y a escribir, pues es como empiezan uno a aprender este tipo de disciplinas, ¿no? O sea, vamos desde el nivel fonológico hasta el nivel semántico, que es el más complejo cuando aprendemos gramática, e inclusive cuando aprendemos algunos idiomas, también vamos aprendiéndolo desde el punto de vista tanto morfológico como fonético, hasta al final el pragmático y el semántico. Entonces, es la forma natural de aprender un idioma. Y aquí lo podemos ver. El nivel fonético, pues estudia los sonidos, los fonemas de una lengua, la entonación, que permite distinguir las oraciones tanto enunciativas, interrogativas y exclamativas. Ya habíamos dicho que hay patologías que pueden alterar el nivel fonético. Tenemos el nivel morfosintáctico, donde pues en este nivel tanto está la parte morfológica como la parte sintáctica de las palabras, en donde se analizan los distintos tipos de palabras y el modo en que se combinan para formar los sintagmas, que ya les había dicho que son palabras que se determinan de acuerdo al núcleo de la oración, y las oraciones como tal, que es el conjunto, ¿no?, de todas las palabras. Las palabras pueden ser tanto sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, o invariables, que son adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Y los sintagmas, pues también son según sea el núcleo alrededor de que se organiza la oración. Pueden ser un sintagma nominal, verbal, de adjetivos, de adverbios, etcétera. Las funciones sintácticas pueden desempeñarse en los distintos sintagmas. Y esto pues parece aburrido, pero como les digo, desde el punto de vista patológico, muchas veces hay que describirlo, sobre todo para aquellos que quieran hacer una especialidad relacionada con el lenguaje. Luego tenemos el nivel léxico-semántico, que estudia la organización, el origen y la formación de las palabras y también la relación de los significados que se establecen entre ellas. Que esto lo vamos a ver también un poquito más adelante con respecto a los significados, que esto es algo muy complejo que hacemos los seres humanos. Y por último, el nivel pragmático textual, que analiza los textos como producto de un acto comunicativo y que utilizan el contexto, ¿no? Yo les hacía un ejemplo en este contexto, que yo no me voy a poner a hablar con groserías
aunque a ustedes los conozca y ustedes sean jóvenes, pues porque soy su profesora, ¿no? Entonces, porque mi nivel pragmático de la lengua, pues es sofisticado, entonces no voy a hablarles desde un punto de vista, pues más bien pues grosero o en un contexto distinto, ¿no? A diferencia de lo que podría ser con algunos amigos de la carrera o ni siquiera ahí, ¿no? Pero sí se va entendiendo el nivel pragmático que tiene que ver con el contexto y pues en medicina utilizamos el nivel pragmático de una manera muy fina. El lenguaje pues cambia a nivel pragmático, no es lo mismo hablar a nivel pragmático con alguien, por ejemplo, que sabe medicina con un paciente. Entonces, el nivel pragmático pues es lo que cambia de acuerdo con el contexto. Y bueno, hablando un poco de lo simbólico y de por qué el lenguaje es simbólico y por qué es importante entender la parte simbólica, aquí podemos ver las dimensiones del ser humano, ¿no? Son estas dimensiones y dentro de las dimensiones entre lo cognitivo, lo biológico, lo afectivo, lo espiritual, lo social o lo ético, tenemos lo simbólico. Los seres humanos somos simbólicos por naturaleza. Ya les había dicho que pues se sabe que los otros mamíferos superiores se comunican entre ellos, inclusive los paquidermos como los elefantes también se comunican, los delfines se pueden comunicar, pero la parte simbólica, que ahorita vamos a ver qué es eso, es meramente humano y es una de las dimensiones más profundas y más evolutivas del Homo sapiens. Esta función simbólica, perdón, o semiosis, pues está constituida por unidades mínimas, el lenguaje, perdón, llamadas signos, y que cada signo pues está formado por un significado. Los símbolos o signos, que son sinónimos, son el medio por el cual los seres humanos representamos la realidad. Y tenemos distintos tipos de signos, los signos naturales y los signos artificiales. Entre los signos naturales tenemos, por ejemplo, las huellas, los síntomas, y entre los artificiales, los iconos y los símbolos escritos o visuales. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos para que entiendan ustedes lo que es la función simbólica. Si yo les preguntara, ¿no? Si ven un establecimiento donde hay una cruz roja, si necesitan ustedes que haya un letrero que especifique que eso es un hospital, pues es probable que no lo necesiten. Con el simple hecho de ver una cruz roja en un edificio, ustedes saben que es un hospital. Entonces, los símbolos nos ayudan a abstraer la realidad que nosotros observamos en una sola imagen. No necesito yo una descripción detallada de ese edificio para que yo sepa que eso es un hospital. Entonces, las palabras tienen esa misma función. Yo no necesito ir describiendo cada palabra para que yo sepa lo que significa la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el símbolo permite la cognición y la designación de las cosas, de las cuales es posible hacer referencia en la comunicación. Yo no voy sobre especificando, sobre diciendo, ¿no? Lo que cada cosa es. Únicamente utilizo palabras o utilizo símbolos que permiten que la comunicación sea rápida y que abstraen la realidad compleja a cosas mucho más simples. Son la forma de representación de todo lo que se produce en el pensamiento. Entonces, nosotros utilizamos los símbolos o los signos, que les digo que es sinónimo, para poder abstraer la realidad de una manera simple y que esa manera nos permita comunicarnos. Tanto es así que nuestros pensamientos están hechos desde un punto de vista simbólico. Y yo les ponía el ejemplo de que pues ustedes piensan en español, ¿no? O sea, prácticamente su pensamiento está mediado por el lenguaje y la forma en cómo piensan y cómo abstraen la realidad está mediado por algo simbólico que es el lenguaje. Entonces, su misma realidad está mediada por lo simbólico. Y eso es algo que se tiene que entender porque pues así es como los seres humanos nos comunicamos y podemos entender la realidad. Y bueno, por tanto, de acuerdo con Piaget, la función simbólica cubre a la vez los símbolos y los signos, cuya diferencia se reduce a la simple función, por eso les decía que son sinónimos. Los símbolos son representativos y los signos son comunicativos, pero en la práctica, pues los signos también son símbolos. Y un ejemplo muy claro de un signo pues es en medicina. Todo lo que son signos en medicina representan una realidad más compleja. Por ejemplo, el signo de McBurney. ¿Nadie sabe qué significa el signo de McBurney? Para la apendicitis, ¿no?
para la apendicitis. Entonces, yo tengo ese signo y no necesito, de alguna manera, saber exactamente que, o describir exactamente que hay una inflamación en el apéndice, solamente digo, hay un signo, toco ahí y ya sé que hay una realidad más compleja en ese signo. Entonces, los signos, inclusive en medicina, pues abstraen una realidad más compleja, que en este caso es una enfermedad más compleja. Entonces, los signos, pues, nos permiten de una manera fácil identificar una realidad de una enfermedad que desde el punto de vista descriptivo, pues va mucho más allá del signo. Por eso se llama semiología médica, porque la semiosis es el estudio de los signos y la semiología médica es el estudio de los signos en medicina. Entonces, la medicina está hecha con una función simbólica específicamente. Por eso, pues también hablamos de este tema en medicina. Saussure refirió que el lenguaje está constituido por unidades mínimas llamadas signos y que cada signo está constituido por un significante y un significado. Y aquí tenemos un ejemplo, bueno, más adelante vamos a tener un ejemplo de significado y significante, ahorita hablamos un poquito más allá, pero bueno, cada signo tiene estas dos realidades. Un código es un conjunto organizado de signos regidos por reglas que sirven para comunicar o representar algo. Entonces, tenemos la unidad mínima del lenguaje, que es el signo, y el conjunto de signos organizados es un código. Y también en medicina, pues podemos ver que el conjunto de signos, por ejemplo, para RCP, ¿no? Para una reanimación cardiopulmonar, se unen en un código rojo. Entonces, este tipo de información que estamos teniendo ahorita, pues también nos sirve para poder entender lo que hacemos en medicina. Entonces, el conjunto de signos organizados, pues nos dan un código. El lenguaje como tal, pues es un código. Tenemos códigos lingüísticos, paralingüísticos, que son los signos no verbales que acompañan la comunicación, y los extralingüísticos, que van más allá de la comunicación, como el arte, ¿no? El arte es un código extralingüístico. Y bueno, ya les había dicho que la semiología o la semiótica es la disciplina cuyo objeto central es el signo. Todo lo que el ser humano hace es susceptible de ser considerado como un signo. Y esto es muy interesante. Prácticamente nosotros nos regimos con los signos sin necesidad inclusive de hablar solo del lenguaje. Y la semiótica pues está destinada a hablar del sentido, de la significación, de los significados sociales, de las interpretaciones individuales o sociales. Y aquí tenía un poco, que tal vez esta diapositiva debía de ir un poquito antes, de qué es el significado y el significante. Entonces les dije, el signo en la lengua está regido por un significado y un significante. El significado es el contenido, son las ideas o imágenes mentales que tenemos de las cosas. Y el significante es la expresión, son los sonidos que usamos para dar forma a las ideas o los conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen mental cuyo significado es que es una fruta, un alimento. Inclusive podemos ir con un significado más complejo, que viene de un árbol, ¿no? Que es un árbol que se llama manzano, que es roja, etcétera. Son todos aquellos elementos que significan lo que es un significante, que es manzana. El significante es cómo denomino al significado. Igual aquí tenemos un medio de transporte con 4 ruedas y tenemos el significante, un automóvil. Igual aquí tenemos el significado, que en este caso pues es una mujer, ¿no? Y el significante es como tal la palabra mujer. Aquí es muy interesante porque hay enfermedades donde se pierde el significante o se pierde el significado. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna persona adulta mayor o ustedes mismos cuando están muy cansados, cuando se les va la palabra? ¿Alguien le ha pasado o han conocido a alguien que están a punto de decir una palabra y entonces no dicen la palabra, sino empiezan a decir, ay, pásame esta cosa que se utiliza para escribir? Y entonces adelante, adelante. No, sí, que por ejemplo cuando decimos el desde que está en el este. Ajá. Entonces ahí lo que estamos pasando es que de repente se nos olvida el significante y empezamos a describir, ¿no? En lugar de irnos, porque se nos olvida el significante y entonces empezamos a describir el significado. No, pásame esto que usamos para escribir o para ver la hora. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues sí sabemos para qué sirve, tenemos el contenido muy bien del lenguaje, pero se nos ha olvidado el significante. Y a esto se le llaman anomias.
¿no? La dificultad para denominar los objetos. Sin embargo, sí sabemos el significado de los mismos. ¿Qué creen que sea más grave? ¿Alguien que pierda el nombre de los objetos o alguien que pierda el significado de los objetos? El significado, ¿no? Un El, si- significado. el significado, porque si ustedes no saben para qué sirve un auto, ¿de qué sirve que lo puedan nominar? Entonces, si alguien empieza a perder el significado de las cosas, ¿qué quiere decir? Que empieza a perder el conocimiento de las cosas. Y hay enfermedades en donde uno pierde el conocimiento de las cosas. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Pues son enfermedades que están relacionadas con alteraciones en el área de Wernicke, ¿no? En el área misma del lenguaje. Entonces, estos pacientes van perdiendo el significado. O sea, yo le muestro un celular y entonces inclusive puede repetir la palabra celular, pero no sabe para qué sirve. Y hay pacientes que solamente pierden el significante, que sería el nombre de las cosas, pero te pueden describir para qué sirven las cosas. Esto se da muy frecuentemente en el Alzheimer, ¿no? Los pacientes con Alzheimer empiezan a, a olvidarse de cómo nombrar los objetos, pero te los van describiendo. Entonces, pues son áreas desde el punto de vista de la corteza cerebral que son distintas. Una cosa son áreas que tienen que ver con el significado y otras áreas que tienen que ver con el significante. Pero la unión del significado y del significante nos da el lenguaje, ¿no? El significado, de alguna manera, pues es todo lo que tiene relacionado con el conocimiento y el significado, cómo se nombra ese conocimiento. Y la unión del significado y del significante nos da el lenguaje mismo, que está sobre todo pues en estas áreas que les mostré al inicio de la presentación, en áreas perisilvianas, sobre todo en área de Wernicke y en las áreas pues adyacentes más del temporal, inclusive más hacia el temporal anterior, ¿no? Mucho que tiene que ver con el significado de las cosas está mucho más hacia el temporal anterior, muy cerca del área de Broca, pero ya en el temporal. Entonces, hay enfermedades que no tienen que ver solamente con daño estructural, sino con enfermedades neurodegenerativas en donde esto se va perdiendo. Y bueno, son enfermedades muy, muy interesantes. Y aquí yo les pondría un ejemplo, ¿no? Cómo los seres humanos aprendemos a través de los signos. Si ustedes ven a una persona aquí, pues ustedes ya entienden que eso es silencio. O si ustedes ven una persona con esta vestimenta, ustedes ya pueden intuir qué tipo de persona es. Entonces, no necesitamos una descripción detallada para que podamos entender una realidad más compleja. Igual, si nosotros vemos una cruz con torres, pues sabemos que es una iglesia, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros somos seres simbólicos. Con una sola imagen podemos abstraer una realidad mucho más compleja y complicada. Y bueno, también esto pues resulta en que nos podemos ser fácilmente engañables, ¿no? O sea, imagínense ahorita con la inteligencia artificial, por eso somos tan fácilmente engañables, porque como los seres humanos somos simbólicos, con solamente ver una imagen creemos entender la realidad. Si la imagen es distorsionada o la imagen es irreal, nuestra realidad pues no es la que es cierta. Entonces, por eso caemos muy fácilmente cuando hay o un cambio de lenguaje o un cambio de la imagen, porque nosotros solemos utilizar estas herramientas para entender la realidad. Entonces, en ese sentido, pues la manipulación también de la comunicación se da con mucha más facilidad. Ahora sí, recordemos, un signo es una cosa y un significante es la expresión de esa cosa. Entonces, un signo es otra en lugar de el contenido. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo nosotros somos simbólicos. Ustedes ven esta imagen y yo les preguntaría, esta persona con esta imagen, la mujer está desayunando antes de ir a la cama, vestirse o ir al trabajo. Digo, es una pregunta muy sencilla, pero De ir al Antes del trabajo. trabajo. de ir al trabajo. Entonces hay elementos simbólicos que me hacen entender que esta persona
va al trabajo. ¿Cuáles son esos elementos? La vestimenta, que aquí está su cartera para antes de irse a trabajar, que está desayunando, ¿no? Bueno, aunque hay gente que puede desayunar e irse a la cama, que se está preparando un café, tal vez la hora. Entonces hay elementos visuales que me hacen sospechar que la persona se va a ir al trabajo y no a la cama o se va a ir a vestirse. Y esto, aunque parezca muy lógico y muy sencillo, pues es algo extremadamente complejo desde el punto de vista de las neurociencias. No necesitamos explicaciones para poder entender una realidad mucho más compleja. No percibimos la totalidad del significante, solo algunos rasgos representativos que nos permiten identificar el significado al cual se asocia. A esto se llama inferencia. Entonces nosotros hacemos inferencias conforme nosotros observamos ciertos elementos de la realidad. Y así es como pues vamos integrando la realidad. ¿Cómo se llama este proceso? El proceso de inferencia que se desarrolla en la mente del intérprete y por el cual se asocia un significante a un significado, se denomina semiosis. Se inicia con la percepción del significante y finaliza con la presencia en su mente del significado del signo. Se trata de una especie de investigación de la cual, por lo general, no somos conscientes en la vida cotidiana, pues su repetición constante ha creado en nosotros hábitos de interpretación casi instantáneos. Entonces, el que nosotros iniciemos con el significante y finalicemos con la presencia del significado del signo en nuestra mente, lo hacemos de una manera tan sencilla que no vemos lo complejo que es nuestra mente a la hora de analizar lo que estamos observando o lo que estamos escuchando. ¿Ok? Y esto se vuelve más complicado cuando vamos pues integrando los signos, ¿no? Y más significantes y más signos, como vimos lo del código, pero también lo que es un dato. Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Los datos describen hechos empíricos. Una variable es una característica susceptible de medición. Entonces, el dato es la representación de un signo que puede ser medido, que también se llama variable. No sé si ustedes ya en metodología de la investigación vayan a empezar a hablar de las variables, pero alguien dígame qué es una variable. Si es algo medible y vamos a utilizar un aspecto clínico, si ustedes necesitan algo en investigación, un dato clínico que sea medible, denme ejemplos de algo, un dato clínico que es medible. La temperatura, la tensión arterial. La presión, la temperatura, la estatura, el peso, la inteligencia, el índice de masa corporal, la glucosa. Entonces, todo signo que es medible es una variable, ¿no? Todo dato que es medible es una variable. Y en medicina utilizamos muchísimo las variables, sobre todo en investigación, pues a eso se le llama variable, a todo lo que es medible y es objetivizable. Entonces, pues no dejamos de utilizar los signos. Ahora vamos a lo más complejo, ¿no? Ya vimos qué es el lenguaje, ya vimos qué es el símbolo, ya vimos qué es un dato, ya vimos qué es un código y ahora vamos a hablar de qué es la información. La información se toma como el proceso de recolección, acumulación y registro de los datos que provienen del mundo, los cuales propician en el sujeto la apropiación y el conocimiento de dicho mundo. Podrá decirse que la información es la diferencia que hace la diferencia. Un dato más dato es igual a información. Entonces, si vamos con lo que estamos aprendiendo es, lo mínimo del lenguaje es el signo. El signo más signo es un código. El conjunto de signos que son medibles es una variable o dato. Y el dato más el dato es igual a información. Pero la información no necesariamente es comunicación, porque para que sea comunicación debe de haber alguien que reciba esa información. Entonces, la comunicación de alguna manera es el acto más complejo de lo que inicia con el lenguaje. ¿Ok? Es el proceso de la transmisión de mensajes, ideas y emociones y pensamientos mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o efecto determinado.
Entonces, al final, por eso terminamos un poco con lo que iniciamos, que es comunicación. La comunicación es el acto del lenguaje que permite transmitir lo que en el pensamiento existe y que se quiere dar a entender. Entonces, la comunicación pues no puede ir nada más entendiéndose como algo sencillo, ¿no? Es todo un proceso que empieza desde el punto de vista de las neurociencias en el lenguaje, en la abstracción de la realidad y termina pues en la emisión del mensaje teniendo un receptor que tiene un efecto determinado en quien lo recibe. Porque si no hay receptor, ¿cómo se llamaría? Como información nada más, no comunicación. Nada más estaríamos informando. Esa es la gran diferencia entre comunicación e información. La comunicación, pues hay alguien que lo recibe y tiene un efecto en quien lo recibe. Tenemos diferentes sistemas de comunicación, la comunicación humana, la comunicación no humana, y con respecto a la comunicación humana, pues tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal, pues puede ser el acto oral, el acto de la vista o gráfico, y de la comunicación no verbal tenemos los símbolos, los gestos, la música y la pintura. De la comunicación no humana, pues sí sabemos que existe una comunicación en animales, inclusive entre los vegetales, o una comunicación que tiene que ver más desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, aquí le tengo un ejemplo bastante retro de lo que es información y de lo que es comunicación. Entonces, el proceso es unidireccional en la información y en la comunicación el objeto es bidireccional, es un doble proceso en donde va de un sujeto a otra y viceversa. Dentro de la comunicación humana, pues estudia lo que ya habíamos visto, la sintáctica, la semántica y la pragmática. Esto ya no voy a ser tan reiterativo. Y tenemos aquí los elementos del proceso comunicativo. La transmisión de la información mediante señales, que es la codificación, supone la existencia de un emisor que, de acuerdo a lo determinado, que es un código, emite un mensaje con un referente determinado en un contexto dado. El mensaje viaja a través de un canal y llega al receptor que lo decodifica. Entonces tenemos una persona que emite un código, que en este caso es un lenguaje específico, ¿no? Hay el emisor que da el código en un contexto, ¿no? Que es el referente, se da el mensaje y hay un receptor que decodifica ese código y que de alguna manera pues hay una interrelación entre el que lo emite y lo recibe. En este caso, el código no necesariamente es en español, ¿no? Aquí tenemos un código visual en donde nada más necesitamos el emisor, que en este caso pues es, no me acuerdo cómo se llama en Los Simpson, este monito de las donas, pero aquí nada más tenemos una imagen, puede ser Donald McDonald o lo que sea, Ronald McDonald o lo que sea, y él nada más necesita entender el código para saber que lo que pues le está vendiendo es pues donas, ¿no? Y dado que hay una modificación de la conducta, pues sí hay una comunicación asertiva. Entonces el mensaje es que compre donas y él lo compre. El emisor, pues, es el que comunica el mensaje, el que codifica el mensaje, y el receptor el que decodifica el mensaje. El código, pues, es el conjunto de signos y el conjunto de reglas por el cual la información se transmite y está cifrada, y el mensaje, el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. Entonces, podemos tener un código que en este caso sería el español, ¿no? Vamos a suponer que ahorita sería el español, y el mensaje, pues, son todas las ideas que están dentro de ese código y que se desean interpretar y transmitir. Tenemos el canal, que es el medio físico por el cual se transmite la información. El referente, que es el objeto o entidad real a lo que el signo remite, es la realidad que es percibida gracias al mensaje. La situación, que es el medio y el conjunto de circunstancias que rodean el acto de la comunicación. Y en ocasiones determina o condiciona el significado o el sentido del mensaje. Y aquí tenemos también, ¿no? Creo que los que son de mi edad, que somos muy millennial, creo que ustedes ya no son de esa generación, pues utilizamos mucho los Simpson para hacer las clases. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los Simpson en donde tenemos el emisor, el receptor, el canal, que en este caso es un canal de comunicación telefónico. Tenemos el referente y el código, ¿no? El código está en español.
el referente de lo que pues hace referencia, como su nombre lo dice, el mensaje que son las ideas que se quieran expresar, y si Marsh contexta, pues intercambian los roles de los interlocutores, ¿no? El contexto situación, pues es que pues él se va a ir a la luna y ella pues lo ve como algo absurdo, ¿no? Ya quien haya visto este capítulo, pues es bastante gracioso y entenderá el contexto un poquito más. Dentro de la comunicación, pues tenemos las interferencias o las barreras, que es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, que vamos a ver más adelante cuáles son las barreras de la comunicación, que son pues varias barreras que podemos tener. Aquí tenemos algunas barreras que vamos a ir profundizando después, sobre todo pues en la relación médico-paciente, cuáles son estas barreras de comunicación. Yo tengo muchas barreras de comunicación porque veo adultos mayores, ¿no? Entonces, con los adultos mayores, sobre todo la pérdida auditiva es un problema grave de comunicación. No me entienden cuando les digo que den una repetición de algunas palabras para ver su cognición. No me escuchan, entonces estas son barreras que muchas veces pues tenemos que analizar, y esto en relación médico-paciente pues las vamos a analizar un poquito más a profundidad, y les voy a dejar un trabajo con respecto a esto. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el proceso de la comunicación se dé? Pues que el receptor conozca el sistema de signos empleados por el emisor. Imagínense que ustedes están frente a un paciente que hable náhuatl y ustedes le están hablando en español y no sepa el español, pues bueno, eso parece muy básico, pero en México pues se puede dar con mayor frecuencia de lo que ustedes creen. Que el mensaje esté correctamente constituido, que la realidad a la que se refiere el mensaje sea adecuada a los conocimientos del receptor. Entonces, el mensaje, pues no es lo mismo el mensaje que se quiere emitir, al mensaje que se sabe emitir, al mensaje que realmente se emite, al mensaje que se oye, al mensaje que realmente se escucha, al mensaje que realmente se acepta o al mensaje que se retiene. Y por último, pues al mensaje que se pone en práctica. Y pues esto hay miles de ejemplos que ustedes pueden, que igual vamos a ver en la relación médico-paciente, pero pues no es lo mismo el mensaje que uno tiene en la mente al mensaje que se pone en práctica. No sé si ustedes ya hayan tenido alguna experiencia de un médico que les haya dicho, ay, es que yo le dije que se tomara el medicamento de esta forma y el paciente no entendió, y como vio que no decía sin suspender, pues nada más se acabó la caja y se dejó de tomar el medicamento, ¿no? Entonces, esto pasa con muchísima frecuencia en la medicina. Ahora vamos a ir un poco más atrás, en el cuadrito que les dije que íbamos a regresar, casi al inicio. Y bueno, aquí vamos a ver el cuadro que vemos ya con la integración de todos los elementos, tanto del lenguaje como de la comunicación. Y voy a darles ahorita la presentación para que la vayan leyendo, porque es muy importante que ustedes vayan viendo este cuadro, porque les voy a dejar una tarea acerca de este cuadro. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí las funciones del lenguaje, ¿no? Ya vimos que son 6 funciones del lenguaje: la representativa, expresiva, apelativa, los elementos de la comunicación que se utilizan, ¿no? La intención comunicativa, que es lo que intenta comunicar con respecto a estos elementos, y los textos o discursos que hacen referencia a los elementos de la comunicación, a las funciones del lenguaje como tal. Entonces, ustedes de tarea, por eso les voy a mandar esta presentación, van a hacer un cuadro de estas características donde pongan ejemplos de textos o discursos que hacen referencia a la función representativa o la función expresiva o la función apelativa, a cada uno de estos, ¿ok? Y van a utilizar nada más 3 ejemplos de textos o discursos que hagan referencia a estos elementos, para que ustedes vayan pues integrando la información que vieron en esta clase. Y vaya a darles 2 semanas, no va a ser ahorita, no va a ser para la siguiente clase, van a tener 2 semanas para esa tarea, ¿no? Van a ustedes ahí poner algunos ejemplos en el cuadro, y pues lo van a hacer como ustedes gusten.
los ejemplos que ustedes quieran, pero muy, muy importante que pues sí lo hagan con conciencia, ¿no? Yo sé que pueden nada más meterle a ChatGPT estos elementos, que yo sé usar perfectamente la inteligencia artificial, entonces me doy perfectamente cuenta si utilizan la inteligencia artificial. Pero lo importante es que ustedes lo hagan, porque al fin y al cabo, pues cuando hagamos el examen se lo tienen que saber de memoria, tanto lo que es la función del lenguaje como el elemento de la comunicación, como la intención comunicativa. Adelante, Brenda. Doctora, ¿era representativa, apelativa y cuál otra? Es estética, metalingüística, fática, representativa, expresiva y apelativa. En la presentación está, no te preocupes. Ah, ok. Entonces, para que lean bien la presentación, hagan su tarea con conciencia, y es muy sencilla, o sea, realmente es algo que prácticamente pueden hacerlo en unos 5 minutos, no hay gran ciencia en eso. Son 2 ejemplos de cada una de las funciones. Ejemplos, yo les recomiendo que sea de preferencia de medicina, ¿no? O sea, ejemplos médicos. Ya ustedes sabrán cómo ven lo del poema o cómo ven la parte estética o etcétera, ¿no? Ya eso se los dejo como a su imaginación. Pero bueno, 2 ejemplos de cada una de las funciones, y bueno, ustedes también van a poner el elemento de comunicación y la intención comunicativa. El cuadro es un ejemplo, pero ustedes pueden cambiar la intención comunicativa, etcétera, como ustedes crean que debe de ser. ¿Por qué? Pues porque vamos a seguir hablando un poco de esto, pero ya en la relación médico-paciente, que es un poquito distinta ya en el contexto de la medicina. Y ya pondríamos pues ejemplos en la relación. Muy probablemente hagamos algunos actividades grupales, sobre todo en Zoom, que se puede dividir en grupos, entonces vamos a hacer ahí algunas actividades en equipos, etcétera. Pero bueno, hoy doy la clase rápida porque ya terminamos esta primer clase, y nada más sería esta tarea para dentro de 2 semanas, ¿ok? Vale, doctora. Ok, entonces déjenme pasarles de una vez la clase para que no se me vaya el avión, porque a mí se me va muy rápido el avión por todas las cosas que tengo que hacer, y yo digo que ya les pasé las cosas y no les he pasado absolutamente nada. Y luego quedó mal y así. Entonces, para no pase eso, de una vez se los paso. Por aquí está. Se las voy inclusive a pasar en PowerPoint. Siempre lo paso en PDF, pero está en PowerPoint. Y les voy a pasar la de introducción para que tengan mi correo electrónico y tengan, digo, esta me la van a dar en físico, al fin que ustedes los veo sin ningún problema, ¿no? Entonces los voy a ver en la clínica en 15 días, precisamente, entonces se los voy a mandar para que me lo entreguen en físico, pero la clase de introducción, pues viene el temario para que ustedes vayan checando el temario, ¿ok? ¿Alguna duda o Sí, pregunta doctora. que tengan? Si no, me mandan mensaje, si tienen dudas les digo, la tarea es muy sencilla, no tiene gran ciencia. Nada más ustedes lean la presentación, ¿no? Que también eso es algo importante, que vayan leyendo, que no se vayan atrasando en lo que les voy mandando, para que a la hora de hacerles el examen, pues ustedes estén al día a día, porque les digo que el tiempo se va volando, ya pasó su primer semana, ya van para la segunda semana. ¿Y qué se han sentido? ¿Cómo han estado? Bien, ha estado un poco relajado. Bueno, no tan relajado, pero sí, algo tranquilo. Todo bomba. Ok, Ay, a mí sí me Ha sido gustó. interesante. ok, ok, ok. Qué bueno que les está gustando. Es muy diferente, ¿no? Nada que ver con primero o segundo año. No, no tiene nada que ver. Sí, sí, se siente Sí, bastante diferente. sí, un poquito más relajado. Y otro tipo de estrés, como tener que ir a la clínica
O si viven lejos, pues, ¿no? Llegar un poco más lejos. Los que viven más cerca, pues. ¿Psiquiatría? ¿A alguien le interesa la psiquiatría? A No les mí voy a poner. hay muchas cosas que me interesan también a la par. Ok, ok. ¿Alguien más le gusta la psiquiatría aparte de Jimena? A mí me gusta. Ok. Qué bueno que haya cada vez un poco más de personas que les guste. Obviamente, la especialidad, pues la van a ir disfrutando hasta este tercero, cuarto y quinto año, lo que no pasa en primero y segundo, ¿no? Como que primero y segundo uno piensa siempre en una especialidad, pero ya que van conociendo a los pacientes y ya van viendo cómo es el ambiente y van viendo todo esto, pues ya se van hacia una u otra especialidad. Uno suele cambiar bastante ya que está en clínica. Hay Pacho y que solo les gusta la parte teórica. Espero que alguno de ustedes no sea eso porque pues vienen entonces años bastante complicados, pero disfrútenla mucho. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta de algo psiquiátrico, bueno, psicológico, pues me pueden mandar ahí algún mensaje de algo que les haya llamado la atención para que después pues lo hablemos. Entonces ahorita pues al inicio también de mi clase es algo muy sencillo, yo no les voy a dejar así una tarea muy extenuante, pero sí pues nos vamos a ir bastante rápido, entonces sí les pido que por favor pongan atención, lean la clase. Yo generalmente pues tomo lista viendo quiénes se conectan, ¿no? Saco pues screenshots de quienes están conectados, etcétera, porque luego me da flojera estar uno por uno, pero a veces sí, ¿no? De la nada voy preguntando, a ver, María Fernanda o a ver tal, para ver si están conectados. Entonces, mientras ustedes vayan respondiendo, así voy a ser súper tranquila y vamos a ir muy bien, ¿no? Si veo que hay alguna situación ahí, pues ya me voy poniendo un poquito más exigente y pues sí, las reglas van a ir cambiando, pero creo que por lo menos en estos 2 días me he sentido muy a gusto. Espero que sigan ustedes disfrutando pues tercer año y pues nos vemos hasta el próximo pues lunes en una semana, ¿ok? Porque este viernes no voy a ir pues allá con ustedes, ¿no? Voy a ir cada 15 días. Entonces, por eso es muy importante que hagan su tarea y muy importante que lean la presentación para que el próximo lunes pues vayamos un poquito más rápido. Sí, está bien, doctora, gracias. ¿Sí? Vale. ¿O Sí, alguna duda que tengan? no, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, Sí. pues, ¿Sí? Bueno, se cuidan mucho. igualmente hasta luego.